Libro Memorias de Domingo, capítulo Un alcalde bravo, de el escritor guatemalteco Domingo Castro, con seudónimo en Honduras de Salvador Abel Castro. Con el ciudadano Venancio Morales había yo tenido un pequeño incidente desagradable por razones oficiales hacía 2 años. Era él un jicareño, rico e inteligente, pero orgulloso, por lo que era como un extraño, pero deseando yo salir de la gente vieja que servía en la municipalidad, siempre alternándose, lancé la candidatura para el alcalde a fines de 1922 de este joven, en quien se adivinaban grandes inquietudes. Tuve mucha oposición, pero en las elecciones triunfamos los que pensamos en él, acompañándome al lanzarlo a la luz pública, de lo que luego me sentí satisfecho. Era pues el año 1923. Morales era el alcalde. Yo seguí siendo el secretario a pesar del disgusto existente y de mi propósito de dejar el cargo por este motivo, porque él se interesó en que no me retirara. Se creería que él me había destituido y no me interesaba hacerle daño. Le comuniqué que el gobierno de Herrera había asignado a la municipalidad una cantidad de dinero proveniente de sobreimpuestos, de renta de aguardiente en el municipio destinado a construir un edificio en que se alojarían las oficinas de correo, telégrafo y escuela de niñas. Como todos los días íbamos al correo a recibir la correspondencia, un día recibió él un oficio en el que se le comunicaba que había una cantidad para terminar la obra. Era un acuerdo que había dejado firmado el presidente Herrera, y al recibirlo Morales como un niño abrazó el sobre y se puso a bailar en el corredor de correo. Sonreímos los dos y me entregó el sobre conteniendo el oficio. Al leerlo me puse contento. Ya teníamos cómo terminar el edificio, cuyas paredes hacía varios años que estaban terminadas y cubiertas con palmas, hojas de palmera, defendiéndolas de las lluvias, pero siempre se deterioraban. El día siguiente fuimos los dos a mirar aquellas paredes para disponer la construcción del techo. Le expliqué por qué había 2 paredes centrales. Eran las que dividían los 3 locales. Después de un momento de meditación, él me dijo, no me interesa telégrafo ni correo. Botemos estas 2 paredes y hacemos un solo salón para la escuela. Aunque la idea me parecía buena, no me parecía ir en contra del acuerdo del gobierno, pues yo había llevado la cuenta durante los años anteriores contra la administración de rentas de Zacapa por el aguardiente realizado, cuya cantidad de ninguna manera hubiera alcanzado. Aquel fue un gobierno que ya cayó, me argumentó. De acuerdo. El día siguiente mandó echar abajo las paredes centrales y quedó solamente la escuela de niñas, en la cual mandó hacer un escenario para actos cívicos, que también servía para un grado en la escuela, con su correspondiente telón. Entusiasmado él por lo que habíamos hecho, un día me dijo, oí vos, pidámosle al presidente una cantidad para hacer también una escuela para varones. De inmediato estuve de acuerdo. Y entonces me dijo, hace un oficio bien hecho y se lo mandaremos. Al día siguiente iba para el presidente el oficio en que se le solicitaba una cantidad para construir un edificio para escuela de varones que no la había. Y él me dijo, a ver vos, ¿cuándo he hecho otra mi bailadita? Esperemos, fue lo que fue mi respuesta, confiando los dos en que el presidente era lugareño y no negaría ese favor, así que lo comentamos. El general Orellana había nacido como nosotros en el mismo pueblo. Una mañana, días después, él recibió un telegrama, lo leyó y le miré deprimido. De escritorio a escritorio me extendió el telegrama para que lo leyera yo. Momento en el cual me dijo, mira qué contestación. El presidente le decía, el erario nacional no tiene dinero. Y le decía algo más, recuerdo, haceme otro telegrama diciéndole que siento mucho haberle molestado.
te mete en la cárcel, le apunté sin vacilaciones. ¿Me meterá a vos? Me preguntó, siempre resuelto. Sí, le afirmé, sin duda. Por la tarde me repitió la orden de hacerle el telegrama. Era hombre de resoluciones. Le repetí mi advertencia y le hice el telegrama en los términos indicados por él. Otro día, en la primera hora del despacho, recibió otro telegrama de la presidencia ordenándole que se presentara en el término de la distancia. No se puso nervioso como era de suponer y cuando me enseñó este telegrama le repetí mi advertencia como un hecho. Momentos después recibía otro telegrama. Era el jefe político de Zacapa en el que ordenaba igualmente. Mientras caminábamos juntos para su casa a preparar el viaje que sería en las primeras horas de la tarde en el tren de pasajeros, le dije, convengamos una clave. Si recibo un telegrama diciéndome estás enfermo, entenderé que estás preso y haré que la municipalidad se declare en sesión permanente pidiendo tu libertad. O la obtenemos, nos mete a todos a todos los municipales. Yo sabía que se haría. Le miré conmovido y me contestó, ya sabía yo que eras muy valiente y agregó, convenido. 5 días después regresó, no recibí ni el telegrama convenido ni ninguna otra noticia, porque no me dijo qué le había ocurrido. De modo indirecto supe que el general no lo había recibido, como castigo a pesar del llamado. Así era la juventud de mi pueblo y de mi tiempo. El club deportivo. El club deportivo que habíamos fundado 2 años antes se transformó en Sociedad Deportiva El Ideal. Al ingresar el alcalde Morales, un señor Castelo que no era del lugar y algún otro, se admitieron como socias a las señoritas de la localidad que quisieron ingresar y era como una renovación social admirable. Pero las mismas actividades sociales fueron creando roces desagradables que degeneran en resentimientos y odios. Pronto a otras dificultades mayores. Finalizaba el año y había que elegir una municipalidad. La sociedad sirvió esta vez para esto también. El alcalde Castelo y otros lanzaron a otro nojicareño de apellido Minerva para alcalde y lo sacaron triunfante. Este llevará consignas preconcebidas que llegado el mando local las hizo efectivas. Esto creó un estado de cosas insoportables que hubo que combatirse. Capítulo: un alcalde diferente. Era el día 1 de enero de 1924, fecha de transmisión del mando local. El alcalde Minerva recibió y cuando menos lo esperaba me dijo que ya tenía él su secretario. Efectivamente llegaba un señor a hacerse cargo de la Secretaría Municipal y comenzó una administración que al decir del público estaba muy alejada de la legalidad como la ciudadanía no estaba acostumbrada a mirar. La opinión pública era cada día más adversa. Yo volví a mi oficio de hacer sombreros de hilama sin tomar en cuenta el descontento público hasta que llegaron unos viejos amigos y me interesaron a que tomara parte porque era el que mejor podía dirigirlos. Me negué al principio, arguyendo que iban a creer que yo lo hacía por el empleo. Pero los amigos no se conformaron con mis excusas y después volvieron con un escrito con varias firmas pidiéndolo, la mía también para sacarlo. Les aconsejé que eso no daba resultado y que era mejor solicitar ante la jefatura política una investigación sobre los hechos y fundamentar lo procedente de que ella resultara. Mis amigos dieron mi intención e hicieron el memorial y comenzaron a recoger firmas. Pero los patrocinadores de las candidaturas de alcalde y consejeros después no respetaron medios, cualesquiera que fuesen, para combatir la legalidad y sostener el vicio administrativo. Después de interesar a las autoridades departamentales en su favor, informaron al gobierno central que 200 hombres estaban preparándose para una acción armada contra él, señalando como cabecilla al sargento Quevedo.
Años antes me habían otorgado el grado militar de sargento primero por varios servicios gratuitos en la comandancia local del pueblo. No había sido firmado por falta de tiempo el memorial que por todos los que querían firmarlo, que eran los más o menos 200. Cuando una escolta compuesta por la guardia del lugar y reforzada por civiles armados rodeó mi casa una tarde, tanta fue la alarma del pueblo que rodeó a la escolta, preguntando de qué se trataba. Era que iban a capturarme de orden superior. Creyendo yo que se trataba de una orden del alcalde, me opuse a ser capturado. Me armé dentro de la casa de un buen revólver y de un puñal dispuesto a combatir a la escolta que permaneció rodeando la casa. Cosa buena para mis enemigos esta imprudencia mía. Inmediatamente dieron parte a mi oposición e instantes después llegaba para el alcalde la orden del presidente Orellana que me rindieran como hubiera lugar. El alcalde me mandó el telegrama con el auxiliar, quien me lo entregó como visible consideración. Me indigné y le contesté que llegara en persona a sacarme, para que se lo dijera al mismo alcalde. Momento en el cual llegaba un amigo mío montado en un hermoso caballo y por encima del público y de la escolta me gritó: dice el coronel Bartolo León, amigo de nosotros, que te rindas, que estás haciendo grande lo que tal vez no lo es. La indicación de dos amigos sensatos y experimentados era atendible. Y cuando me disponía a rendirme, entró precipitadamente en mi casa el capitán Juan Rodríguez con su espadín en la diestra y me dijo: dice el comandante local que en tu calidad de sargento te rindas. Vengo a llevarte, no quiera que le vayas a matar a un soldado. No le respondí. Tiré dentro de la gaveta de una mesa revólver y puñal y le dije: con la condición que retire la escolta. El capitán salió, conferenció con el sargento y entró nuevamente. Salí y miré la escolta que había abandonado el patio. Y a la par del capitán caminé para la cárcel. La escolta caminaba detrás de los dos en semicírculo. Una vez dentro de la cárcel, mis enemigos llevaron una marimba y mandaron tocar enfrente. Mi padre, al saber esto, se armó y se fue a la puerta de la cárcel junto al centinela que me cuidaba para cuidarme él también. No valieron mis súplicas de que se fuera a casa a dormir bien. Pasó la noche entera junto a la reja. Era yo, por virtud de mis enemigos, un sedicioso de mucho peligro, un sargento temible. Capítulo: prisión e intriga. Al día siguiente de mi captura como cabecilla sedicioso, fui remitido a Zacapa en el tren de pasajeros, custodiado por un solo oficial, sin escolta, consignado al juzgado de la instancia, de donde fui remitido a la cárcel departamental y notificado que mi proceso pasaba a la comandancia de armas por mi carácter de reo de orden militar. Aquí se me notificó que mi proceso se seguiría en la Fiscalía Militar y mayoría de la plaza. A mis amigos los interesó mi padre y mi señora para que me ayudaran y puestos de acuerdo. Se abocaron en comisión ante el juzgado, en donde se les informó dónde se encontraba mi asunto. Era el juez una persona capacitada y honesta y les dijo que para asesoría tenía que llegarle el asunto y hasta entonces lo conocería. Hablaron e informaron de la realidad el comandante de armas, otra persona honesta, quien le dijo que nada tenía que ver con el asunto y era cierto. Hablaron con el secretario de la fiscalía, un señor Ferguson, quien le dijo que le iba a tomar su declaración y declararon la verdad de lo ocurrido.
sin omitir detalles así en mi favor, que era la verdad, como en contra del alcalde, que también era la verdad. Pasaron muchos días y el silencio era el resultado de la investigación. Mientras había enfermado de gravedad a consecuencia de la gripe proveniente de la celda fría, en donde se me había alojado, sin aire y durmiendo en el piso. Al fin era un reo político militar. Meses después fui llamado por el secretario, señor Ferguson, quien con visible aprecio y consideraciones, sin duda vista por él la injusticia que se cometía conmigo, me notificó que desde hacía muchos días estaba libre conforme al proceso, que no había arrojado mérito para condenarme, pero que seguiría preso de orden del señor presidente y que el secreto me recomendaba. Es hasta ahora cuando digo esto, guardando por el tiempo prudencial el secreto confiado tan bondadosamente. Me pidió le firmara la notificación, como es de ley, para llenar su responsabilidad, como si yo hubiera quedado realmente libre. Y volví a mi celda oscura y fría, a seguir cumpliendo una condena ilegal e injusta, pero cierta, era la orden superior, era la condena que me imponía el presidente Orellana. Un día, cuando menos lo esperaba, salí libre. Hasta me extrañó que me dijeran los guardias que iba libre. No lo creía, pero abrieron la puerta de mi prisión, también la reja de hierro que cierra todo el recinto, y me encontré en la calle, siempre enfermo. No supe ni lo sé todavía si mi libertad se debió a la gestión de mis amigos o si el señor presidente se acordó de su injusticia y mandó que me sacaran de la cárcel. Vuelto al pueblo natal y recuperado, mis amigos Isauro Carranza y Rodolfo Gutiérrez me interesaron para que fuéramos juntos a la presidencia, viéramos al presidente y le explicáramos todo. Yo, resentido como estaba, no quería. Pero ellos insistieron porque era mejor, y una mañana tomamos el tren de pasajeros en el paso de los Jalapas con rumbo a la capital. El presidente nos recibió sin dilataciones. Quería, sin duda, conocer al más peligroso de sus enemigos, al sedicioso sargento. Mis amigos me encargaron que hablara yo, y el presidente así nos lo pidió. Le expliqué lo ocurrido con los detalles necesarios, agregando que ni yo ni nadie de los quejosos contra el alcalde adversábamos su gobierno. Y con esto nos despedimos. Antes de lo que él nos metió, mandar persona de su confianza a investigar el caso del alcalde. Se lo agradecimos como un agregado fuera de lugar. Ya no nos interesaba combatir los vicios administrativos del alcalde. Por una costumbre ya muy arraigada, íbamos muchos a la estación del ferrocarril a las horas de pasada de los trenes de pasajeros, 11 a.m., 2 p.m., por ser horas desocupadas, tanto de Guatemala a Puerto Barrios como viceversa. Una semana después bajaba del tren un alto empleado de la presidencia, un señor Mena, muy conocido, y preguntando qué fue, dijo que venía para investigar el caso de queja contra el alcalde, de orden del señor presidente. La noticia se regó inmediatamente. Yo también la supe y mis amigos me interesaron para que nos reuniéramos en la alcaldía. Fuimos en número como de 80 solamente. Y efectivamente el señor Mena llegó. Le dijimos que éramos los descontentos. Nos invitó a pasar al salón, discutimos y se puso a levantar un acta en la que Carranza, un tanto desconfiado, le pidió una certificación que, muy amable, ofreció extender. Después de las 2 p.m., cuando llegamos otra vez al cabildo, supimos que en el tren de las 2 había partido hacia la capital. Y la certificación, pues, la debe todavía.
e ignoramos lo que haya informado al mandatario. Pero lo cierto es que nada efectivo resultó en favor del pueblo quejoso. El señor Mena había visitado a uno de nuestros enemigos. No nos quedó otro recurso que poner el telegrama siguiente. Si así son los hombres de su confianza, usted no tiene ninguno. Lo firmé y esta vez me mandó a capturar, ni poner en prisión. Tan combatido había sido que me puse en oficio de confeccionar sombreros de lama, pero mis amigos me decían que fuera la jefatura política para saber la situación que guardaba para trabajar en las secretarías municipales. Y lo hice. El jefe me dijo que en su despacho no había ninguna prevención contra mí y que podía emplearme. ¿Pero en dónde? Un día desmontó de su caballo un señor en el patio de mi casa. Le hice pasar adelante y después de conocernos era el alcalde de Usumatlán, señor Casasola. Me habló que fuera a trabajar con él en la secretaría. Acepté. Pero cuando en el juzgado de la instancia se supo que yo estaba en el ejercicio, fui llamado y me indicó que por trabajar muy mal en los asuntos judiciales debía retirarme. Me transmitía esta orden como emanada del despacho del secretario mismo, un señor Martín Águila. Como no creí legal ni justa tal disposición, seguí trabajando y cuando llegó otro trabajo mío al juzgado, fui llamado nuevamente. Y fue entonces el propio juez quien me prohibió continuar. ¿Quién era el juez? Un tal Danilo Arenillas, delgado y bajo, pesaría 50 kilos, caminaba tieso como un bastón, labios muy delgados y apretados, símbolo natural de la maldad con lo de las víboras, y como de la víbora eran sus ojos pequeños, verdes amarillos, velados, disimulando cuando miraban a uno y siempre entrecerrados como si la luz les hiciese daño. Había llegado a sustituir al anterior inmediato que era justiciero. Volví a Usumatlán para renunciar, pero el alcalde ya me había tomado confianza y Toribio León, un vecino sencillo y bueno, se ofreció para firmar por mí, asumiendo una responsabilidad que solo la confianza sin límites podía inspirar tan elevado favor. Acepté y para quitar la duda del juez se le transcribió el nombramiento de León en sustitución mía, con lo cual se terminó la molestia aparente porque cuando meses después, remití un proceso, me volvió a llamar para hacerme la misma prevención a manera de reconvención. No tuve otro recurso que decirle que para ayudar en la investigación se me había llamado confiando en mi experiencia. No me dijo que el proceso estuviera mal hecho y casi aprobó que yo ayudara en esos casos suyos. Volví y así estuve trabajando hasta terminar el año, pero por cada fallita, por pequeña que fuera, me llamaba al nombrado. No llamaba al nombrado, sino que a mí para conminarme a ayudar mejor. Se imaginaba o sabía que el nombre de León era su puesto en el cargo. Así manifestaba la hostilidad en contra mía y era que tenía mucha amistad con uno o más de mis enemigos y su cargo lo ejercía para vengar resentimientos ajenos. Llegó a decirme que en ningún pueblo del departamento podía yo trabajar y tuve que quedarme callado por temor a provocar su ira. Al año siguiente, esto es, en el de 1925, seguí trabajando así con el nuevo alcalde, pero un pequeño disgusto que pronto veremos ocasionó mi retiro forzado pues no hubiera querido irme de allí. De ese pueblo conservo un recuerdo, o mejor, varios recuerdos, tan gratos como dolorosos, aparte de proceder del último alcalde.